Mis hermanos, hoy el Señor esta semana puso en mi corazón compartirles acerca de la tentación. ¿Quiénes estuvieron en el discipulado el día jueves? Doña Gladys, Maquito, Ingrid, Gilmita no pudo estar, ¿verdad? Bien, Eric tampoco estuvo, muy bien. Voy a hacer un breve repaso de lo que platicábamos el jueves, ¿verdad? Y yo les decía a mis hermanos, ¿ustedes se pueden imaginar cómo sería el mundo si no existiera la tentación? Para empezar, no existiría el pecado, ¿verdad? Porque a través de la tentación fue que nuestros padres Adán y Eva cayeron en pecado. Cayeron en la tentación de codiciar algo que no les era lícito obtener. La palabra tentación, según el diccionario, fíjate lo que dice: impulso de hacer o tomar algo atrayente, pero que puede resultar inconveniente, o tomar algo que no nos es lícito, que no nos es permitido tomar. El otro día, leyendo algo acerca de Martín Lutero, él acuñó una de sus frases más célebres y dijo: yo no puedo evitar que las aves vuelen sobre mi cabeza, pero sí puedo evitar que hagan nido sobre ella. Esto significa que hay cosas que nosotros no podemos evitar, pero sí podemos aprender a manejarlas. Y la tentación es algo que no podemos evitar. La tentación siempre va a estar allí, a la orden del día, ¿verdad? Pero Dios nos da la clave y Dios nos da suficiente sabiduría en su palabra para poder manejar la tentación. Hay otra frase muy célebre que dice: no podemos evitar que llueva, pero sí podemos evitar mojarnos. No podemos evitar que exista la tentación. Ahí está, pero sí podemos aprender a manejarla. Entonces, en esta oportunidad, yo brevemente voy a hacerte un pequeño resumen del origen de la tentación y cuál es el propósito de la tentación, ¿verdad? Y para el efecto, acompáñame a Génesis capítulo 3, verso número 4, por favor. Entonces se recordarán que cuando Dios creó a nuestros padres, Adán y Eva, pues los puso en el huerto de Edén y les dijo: de todo lo que hay aquí ustedes pueden comer, todo será para su sustento, pueden disponer de todo lo que hay, menos del arbolito que está aquí en el centro del huerto, el árbol del bien y del mal, el árbol de la sabiduría. De ese no les es lícito tomar el fruto. Había una orden, había una instrucción de parte de Dios para ellos. Y mira lo que dice el verso 4, Génesis 3:4. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, refiriéndose al fruto, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios. Mire la tentación que les llegó a poner. Les puso la tentación de codiciar algo, codiciar una posición que no les correspondía. Ustedes no van a morir, si comen de ese árbol no se van a morir, porque Dios sabe que el día que coman de ese árbol, lo que va a pasar es que ustedes se van a convertir en una especie de Dios, van a ser como dioses. Ahora, ¿no es ese el mismo principio de codicia que se encontró en Satanás cuando era Luzbel arriba en el cielo? Porque Luzbel, déjame decirte, que era el ángel más bello que tenía el reino celestial. Dice la escritura que él era el protector de los tesoros de Dios. ¿Ustedes se pueden imaginar cómo será la caja fuerte de Dios? ¿Qué guardará dentro de su tesoro Dios? Pues Luzbel era el encargado de velar y de cuidar los tesoros de Dios. ¿Se imaginan ustedes semejante responsabilidad que tenía? Y dice la escritura que era bello, hermoso, lindo. Pero un día se halló maldad en su corazón. Y Luzbel dijo: subiré al firmamento, subiré a lo más alto de las estrellas, y allá arriba, a la par del trono de Dios, voy a poner el mío. Él codició una posición que no le correspondía. ¿No es esto acaso lo mismo que sucedió con Adán y Eva?
Es lo mismo. Entonces, ¿cuál es el origen de la tentación? El corazón mismo de Satanás, ¿verdad? Siga leyendo conmigo, verso 6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y era agradable a los ojos. Sí, el pecado siempre va a ser agradable. El pecado siempre va a ser sabroso, va a ser rico, va a ser placentero. Porque si no fuese de esa manera, ninguno pecaríamos. Si el pecado fuera horrible, si el pecado fuera horrendo, si el pecado fuera poco atractivo, ninguno pecaríamos. Pero siempre el pecado va a ser agradable, va a ser atrayente. Dice la Biblia que el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz, ¿verdad? Cuando el hombre está a punto de caer en adulterio, no le aparece la muchacha con la que se quiere ir con cola y con cachos. No, le aparece atractiva, oliendo sabroso, con minifalda, siendo seductora. Entonces aquí lo que dice la escritura es: vio que el árbol era agradable a los ojos y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Ahí está el pecado. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Quiero dejarte bien claro que la tentación no es pecado. Te lo repito, la tentación no es pecado. Lo que es pecado es caer en ella. Porque el mismo Jesucristo fue tentado en todo. Jesús padeció toda clase de tentaciones. Todas las que nosotros hemos tenido, las tuvo Jesús. La única diferencia es que en nuestro Señor no se halló jamás ningún pecado, ni uno solo. Él es santo y perfecto. Si alguien pudo manejar la tentación de una manera magistral, ¿verdad?, y ejemplar, es nuestro Señor Jesús. Entonces de Él es que nosotros tenemos que aprender a manejar la tentación, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es el origen de la tentación? El corazón mismo de Satanás, el corazón codicioso de Satanás, de querer obtener algo que a él no le es permitido y querer apelar a la codicia para que nosotros caigamos en el mismo plano que cayó él, ¿verdad? Dice la Biblia que en el corazón de Luzbel encontró Dios pecado y fue desterrado el reino de los cielos y se convirtió en Satanás, ¿verdad? Ahora acompáñame a Santiago capítulo 1, verso número 12, por favor, porque quiero que quede bien claro cuál es el origen y cuál es el propósito de la tentación cuando llega a nuestra vida. Porque mucha gente dice: es que Dios me puso esta tentación. No, Dios no tienta a nadie. Dios jamás va a tentar a alguien. Dios jamás va a motivar a alguien a que cometa algo malo, porque Dios no puede dar aquello que no tiene. En Dios no hay maldad. Santiago 1:12 dice: bienaventurado el varón que soporta la tentación. La tentación hay que aprender a soportarla, ¿verdad? Porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Ponle atención al 13. Cuando alguno es tentado, no diga que es tentado de parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni Él tienta a nadie, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Todos nosotros tenemos nuestras propias concupiscencias. ¿Qué es básicamente la concupiscencia? Maldad, deseos de placer, deseos desordenados de placer. Eso es la concupiscencia. Entonces, lo que para mí puede ser muy seductor, de pronto para ti no. Y lo que para ti puede ser muy atrayente, para mí no. Todos nosotros tenemos nuestras propias concupiscencias. Por eso es que necesitamos de Jesucristo para poder manejar la tentación. ¿Me estoy dando a entender? Entonces dice aquí, 14, sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. Entonces la concupiscencia, después de haber concebido, da a luz el pecado.
y el pecado siendo consumado da a luz la muerte. Entonces queda aquí muy claro que jamás la tentación viene de Dios. La tentación viene directamente del corazón de Satanás. ¿Y cuál es el propósito? Matarnos a todos. Porque dice que la concupiscencia, nuestros deseos carnales, nuestra maldad interior, a través de ella nosotros concebimos el pecado. Caemos en la tentación, concebimos el pecado, pero ¿cuál es la finalidad o el propósito de eso? La muerte. Porque dice la Escritura que la paga del pecado es muerte, ¿verdad? Acuérdate que la codicia, Satanás siempre apelará a que codiciemos aquellas cosas que no nos es lícito tener. Él codició el trono de Dios y se convirtió en Satanás. Influyó y apeló a la codicia para influenciar a nuestros padres, Adán y Eva, y fuimos destituidos del reino de los cielos. Fuimos echados literalmente del huerto. Dice la Escritura que un ángel con una espada de fuego, dice que circulaba constantemente el huerto para asegurarse que nosotros no nos volviéramos a meter ahí. No, nos echaron. Quiere decir que la única manera de regresar al origen, de regresar a nuestra casa, de regresar a tener una relación con nuestro Padre, porque somos de Él, es a través de un puente llamado Jesucristo. Nadie va al Padre si no es por el Hijo, ¿verdad? Acuérdense, mis hermanos, que la codicia también fue parte de los 10 mandamientos que el Señor le dio a Moisés. En Éxodo 20:17 dice: no codiciarás a la mujer de tu prójimo, ni su vaca, ni su asno, ni su casa, ni nada absolutamente de tu prójimo, ¿verdad? No hay que codiciar nada. La codicia no es algo que sea agradable a Dios, ¿verdad? La codicia es un deseo desordenado de querer obtener aquello que no nos es lícito tener. ¿Me estoy dando a entender? ¿Sí? ¿Estamos aprendiendo hoy? Bien. Ahora te voy a poner un ejemplo muy dramático, bíblico, de lo que puede ocasionar la codicia en el corazón de una persona. Sucedió con un hombre llamado Acán. Dice la Escritura que cuando Moisés muere y es levantado como líder del pueblo que estaba en el desierto, ¿verdad? Levanta el Señor a Josué. Y Dios le dio instrucciones precisas a Josué para conquistar la tierra prometida. La primera ciudad que ellos tenían que conquistar se llamaba Jericó. Pero dice la Biblia que Jericó era una ciudad maldita. Era un anatema delante de Dios. Anatema significa maldición. Entonces Dios le dio instrucciones a Josué y le dijo: cuando ustedes conquisten Jericó, cuando se pongan a dar aquellas 7 vueltas, se recuerdan, y cuando toquen las trompetas, y cuando los muros de Jericó sean derribados, ustedes van a entrar y van a destruir todo lo que hay en la ciudad: ganados, rebaños, animales, hombres, mujeres, todo, porque ello es anatema para mí, dijo Dios. La instrucción era que la única que se podía salvar era Rahab, aquella mujer que escondió a los espías cuando Moisés mandó a reconocer la tierra. Pero también había una instrucción adicional de parte de Dios. Y Dios le dijo a Josué: todo el oro, fíjate, ponme atención en esto, todo el oro, toda la plata, todo el hierro y todo el bronce no lo destruirás, porque eso entrará directamente al tesoro de Jehová. Esa era la instrucción. Ahora, mira lo que sucedió con Acán. Acompáñame a Josué capítulo 7, verso número 1. Dice el verso 1: pero los hijos de Israel, los que estaban en el desierto y llegaron a Jericó, cometieron una prevaricación. Prevaricar significa como pasar por encima o hacer caso omiso de determinada regla, de determinada ley. Eso es prevaricar. Entonces, pero los hijos de Israel prevaricaron o cometieron una prevaricación en cuanto al anatema. No pasaron por encima de eso, ¿verdad? Porque Acán, hijo de Carmi, hijo de Sabdí, hijo de Sera, de la tribu de Judá, tomó del anatema
de aquello que era maldito, y la ira de Jehová se encendió contra los hijos de Israel. Adelántese al verso 21, por favor, en ese mismo capítulo. Y dice Acán: pues vi entre los despojos un manto babilónico muy bueno. Ahí empezó a codiciar. Y 200 siclos de plata y un lingote de oro de peso de 50 siclos, lo cual codicié y tomé. ¿Le era lícito a él tomar eso? No. Eso era para el tesoro de Jehová. El manto babilónico lo tuvo que haber quemado, lo tendría que haber quemado, no quedarse con él. Y he aquí que está escondido bajo tierra en medio de mi tienda, y el dinero debajo de ello. Josué, el líder, entonces envió mensajeros, los cuales fueron corriendo a la tienda de Acán, y he aquí estaba escondido en su tienda, y el dinero debajo de ello. Y tomándolo de en medio de la tienda, lo trajeron a Josué y a todos los hijos de Israel, y lo pusieron delante de Jehová. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera, el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron todo al valle de Acor. Y le dijo Josué, mire la pregunta: ¿por qué nos has turbado? ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Ah? Como diciéndole: ¿tú no sabías que Dios había dado una instrucción? ¿Por qué te quedaste con eso? ¿Por qué codiciaste el lingote? ¿Por qué codiciaste la plata? ¿Por qué codiciaste el oro? ¿Por qué codiciaste el manto babilónico? ¿Por qué nos has turbado, Acán? ¿Por qué nos has hecho esto? Entonces dice Josué: túrbete Jehová en este día. Y mire lo que pasó. Y todos los israelitas los apedrearon y los quemaron después de apedrearlos. Y levantaron sobre él un gran montón de piedras que permanece hasta hoy. Y Jehová, aquel Dios de amor, el Dios de misericordia, el Dios que fue capaz de entregar a Jesús para que tú y yo nos salvemos, ese mismo Dios, dice, se volvió del ardor de su ira. Y por esto aquel lugar se llama el Valle de Acor hasta hoy. Bastante dramático este caso, ¿verdad? Nos agarraron a todos, todo lo que pertenecía a Acán y lo que de alguna manera él representaba, lo mataron, lo apedrearon y lo quemaron. Entonces este es un ejemplo muy ilustrativo de lo que Satanás quiere cuando nos pone una tentación. Pone la tentación para que codiciemos algo que no nos es lícito, porque la finalidad es que el mismo Dios actúe en contra de nosotros. Porque la paga del pecado es. ¿Estás cachando por dónde va la enseñanza hoy? La tentación va a estar a la orden del día siempre. Y si no podemos evitarla, tenemos que aprender a manejarla, ¿verdad? Ahora, ¿cómo combatimos la tentación? Vaya conmigo a 1 de Pedro 5:6, por favor. Si ya lo tiene, me da un rico amén. Amén. Ay, Dios. No estuvo tan rico, pero dice el verso 6: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Este es el antídoto a la tentación. Humillaos delante de Dios, bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos o las mismas tentaciones se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cómo combatimos la tentación? Humillándonos delante de Dios, siendo sobrios y velando.
¿verdad? Como decía el Chapulín Colorado, con las antenitas de vinil bien pilas, sabiendo en dónde, por dónde Satanás puede venir y ponernos una tentación, ¿verdad? Ahora, la tentación es algo que podemos nosotros manejar, resistir. Sí podemos. Porque mira lo que dice Primera de Corintios capítulo 10, verso 12. Ve conmigo ahí rápido, por favor. Dice la Escritura: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Mis hermanos, por amor de Dios, no cometamos el error de decir: no, a mí esa tentación no me afecta. Yo con eso no tengo problema, ¿verdad? No, yo con el alcohol no tengo problema. Yo me puedo tomar una cervecita y me puedo tomar un whisky y a mí no me pasa nada, ¿verdad? Yo puedo fumar un purito de marihuana, tranquilo. Yo puedo tener mi aventura por allá afuera con alguien. Mi esposa no hace problema de eso. Ojo, cuidado, estás jugando con fuego, y el que con fuego juega, quemado termina. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Y luego dice el 13: no os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios, que no os dejará ser tentados más de lo que podéis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces hay tres cosas en estos versos que acabamos de leer. Número uno, ninguna tentación que nos sobrevenga es una tentación que no sea humana. Va a ser siempre en la carne la tentación, ¿verdad? Segundo, Dios no permitirá que seamos tentados más de lo que podemos resistir. Podemos resistir, y Dios se va a encargar que no sea más allá de lo que podemos soportar. Y número tres, Dios mismo nos dará la salida juntamente con la tentación. A la par del momento que viene la tentación, Dios pone la salida, ¿verdad? Tengamos en cuenta eso. Va conmigo a Hebreos 2:16, por favor. Entonces acuérdate, ninguna tentación que no sea humana nos vendrá. Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podemos soportar, y Dios mismo dará la salida juntamente con la tentación. Esos versos nos dan esperanza para poder manejar la tentación. Pero si para ti eso no era suficiente, mira lo que dice esto. Dice la Escritura en el 16: porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Quiere decir que Jesús no vino en auxilio de los ángeles, vino en auxilio nuestro. Vino en auxilio de puros pecadores, ¿verdad? Y para poder pecar tuvimos que haber caído en la tentación de hacer lo que a Dios no le agrada. ¿Me doy a entender? Entonces aquí dice que Él no vino por los ángeles, vino por la descendencia de Abraham, por los hombres, por lo cual debía ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. Pues en cuanto Él mismo padeció, siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Si alguien sabe de tentaciones, es nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y adelántate ahí al capítulo 4, Hebreos 4:14, por favor. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos pues nuestra profesión. ¿Qué significa eso? Retengamos la fe que profesamos. Retengamos la profesión. Si profesamos la fe en Jesucristo, retengámosla. Verso 15: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro.
Hay tentaciones en la vida, sí, están a la orden del día. Pero tenemos, dice la Escritura, allá arriba un sumo sacerdote que también vivió y experimentó todas las tentaciones que tú has tenido en tu vida. Todas, Él las vivió, Él las experimentó. Él sabe qué se siente estar en la posición que a veces nosotros nos encontramos. Fíjense, mis hermanos, que hoy en la mañana allá en Puerto Barrios yo les contaba que en una oportunidad una amiga mía me llama y me dice: mira, tú me harías favor de ir a hablar con mi hermano. El hermano, una persona sumida en el alcoholismo, excelente publicista, de los más brillantes que ha tenido Guatemala, pero a raíz de sus excesos había perdido su trabajo, no conseguía trabajo, vivía en la escasez, ¿verdad? Siempre andaba borracho, andaba ebrio. Y entonces esta amiga mía me llama y me dice: ¿podías tú ir a hablar con él? Yo le dije: sí, con mucho gusto. Estuve como 3 horas platicando con él. Y en algún momento de la plática le digo yo: mira, has destruido tu propia vida, has destruido tu propia imagen de lo que tú crees de ti mismo, has destruido la vida de tu esposa, de tus hijos, has destruido tu carrera. Y entonces cometí el error de hacer el siguiente comentario y le dije: y todo sería tan fácil si dejaras de beber. Y aquel hombre con lágrimas en los ojos se me quedó viendo y me dijo: Minor, ¿alguna vez has tenido problemas de alcohol tú? No, le dije yo, jamás, nunca he bebido, ¿verdad? Muy ufano yo, no, nunca he bebido. Y entonces me dijo él: entonces no me digas que es fácil dejar de beber, porque yo tengo años de querer salir de esto, me dijo. En ese momento yo me di cuenta que yo estaba juzgando una posición o una situación en él que yo jamás había experimentado, que yo jamás había vivido. Mis hermanos, qué fácil es señalar a aquel, ¿verdad? Al que consume cocaína. Y dices: pero es que ¿por qué consumís cocaína? Él ha de tener su lucha. Qué fácil es decirle al alcohólico: deja de beber, porque nosotros no hemos estado en esa posición. Qué fácil es decirle al homosexual: deja ese tipo de prácticas. Pues también él tendrá sus luchas. ¿Por qué te cuento esto? Porque en el caso de la tentación, Jesús sí sabe lo que se siente, porque Él experimentó toda clase de tentaciones. Por eso es que eso lo hace a Él tener la solvencia moral de decir: yo los voy a ayudar. Acérquense al trono de la gracia, acérquense, ¿verdad?, a buscar el oportuno socorro. Aquí estoy yo, que soporté toda la tentación, para ayudarlos. Mira lo que dice al final: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar y hallar gracia para el oportuno socorro. Si alguien sabe lo que nosotros vivimos a través de las tentaciones, es Jesús. Él lo vivió, Él lo experimentó, y Él supo cómo manejarlo. La Biblia dice que cuando Jesús empezó su ministerio, a los 30 años, fue llevado al río Jordán. El verso que leíamos al principio, cuando les comentaba lo de la ofrenda, Juan el Bautista lo vio venir y dijo: he ahí el Cordero que quita el pecado del mundo. Pero dice la Escritura que cuando Jesús fue bautizado por Juan, en aquel momento cuando Jesús salió del agua, dice que los cielos se le abrieron. El Espíritu Santo en forma de paloma descendió sobre él y se posó sobre su cabeza. Y una voz del cielo dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La Biblia no describe ni un solo verso en donde Jesús haya dudado de su identidad como Hijo de Dios.
no lo describe. Sin embargo, el padre en ese pasaje bíblico lo que estaba haciendo es afirmando la identidad de su propio hijo, porque él sabía lo que se le venía encima. Eso es en el capítulo 3 de Mateo. En el capítulo 4, en el primer verso, dice la escritura que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado por Satanás. El padre sabía que Jesús iba a necesitar esa identidad. El padre sabía que Jesús iba a necesitar esa afirmación. Cuando Dios abrió los cielos, lo que les estaba diciendo a todos los que estaban presentes es: miren, el cielo está abierto para este hijo mío. Mi Espíritu Santo yo lo hago descender sobre este hijo mío, porque en este hijo mío yo tengo complacencia. Jesús nunca dudó de su identidad, pero el Padre la reafirmó en ese momento diciendo: este es mi hijo. Porque sabía que iba a ser tentado de todas las maneras que una persona puede ser tentado. Y cabalmente en el capítulo 4 de Mateo, ¿a qué apeló Satanás cuando fue a tentar a Jesús cuando tenía 40 días de estar en ayuno? ¿Acaso no apeló a su identidad? Porque le dijo: si tú eres el Hijo de Dios, dile a estas piedras que se conviertan en pan. Si tú eres el Hijo de Dios, si tú eres el Hijo de Dios. Y ponía en tela de duda la identidad del mismo Jesucristo. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Recurrir a las Escrituras. Y es interesantísimo cómo el propio Verbo que se hizo carne, Él mismo recurre a las Escrituras. Y le contesta a Satanás: escrito está, le dijo, no solo de pan el hombre vivirá, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Cuando tú tienes la identidad correcta delante de Dios, podrán venir 1000 tentaciones y sabrás a dónde recurrir. Recurres a las Escrituras y recurres al mismísimo Jesús, porque Él es el que nos entiende. En la parábola del hijo pródigo, el joven que malgastó la herencia, ¿qué fue lo que puso en tela de duda? ¿Acaso no fue su identidad? Porque regresó humillado, regresó fracasado, regresó quebrado financieramente. Pero no solamente, lo peor que ese joven llevaba era que llevaba su identidad por los suelos, queriendo convertirse en algo que jamás había sido y que jamás iba a ser, por lo menos en la casa de su padre. Él quería convertirse en jornalero. Pero el padre inmediatamente le dijo y le demostró que él no era ningún jornalero. Sacó un vestido nuevo, calzado nuevo, un anillo en su mano. Mataron el becerro gordo, hicieron una gran fiesta. ¿Qué fue lo que el padre hizo de nuevo? Volver a reafirmar la identidad de aquel hijo que efectivamente no se había portado bien, pero que sus pecados jamás cambiaron lo que ese hijo era en esa casa. Tú jamás serás un jornalero en esta casa, por muy mal que te portes. Esa es una parábola maravillosa que es aplicable a nuestra vida de una y mil maneras. A veces nosotros hemos caído en tentaciones, hemos caído en pecados, hemos caído en prácticas, hemos caído en relaciones impropias, hemos caído en conductas que nos han permitido regresar a la casa de nuestro Padre todo revolcado, todo sucio, llenos de la inmundicia del pecado. Pero eso no cambia el valor que tenemos delante de Dios cuando nos arrepentimos. Hoy en la mañana usted seguramente ha oído este ejemplo. Aquí hay un billete de 100 quetzales. Este billete tiene un valor, pero es un pedazo de papel.
Pero tiene un valor porque existe un banco central, el Banco Central de Guatemala, que respalda el valor de este billete por 100 quetzales. Y este billete usted lo puede hacer así, ¿verdad? Lo puede golpear, lo podríamos tirar e incluso lo podríamos partir y volver a pegar con cinta adhesiva. Que este billete no pierde su valor. ¿Por qué? Porque hay una institución bancaria que lo respalda. De la misma forma somos nosotros. Por muy golpeados que estemos a través de la vida, de los pecados, de las tentaciones, por mucho que nos haya arrastrado la vida, nuestro valor delante de Dios nunca cambiará. ¿Saben por qué? Porque el único hombre que es verdaderamente justo nos justificó a todos nosotros. Cuando Dios nos ve a través de un lente llamado Jesucristo. Si estamos fuera de ese lente, podemos tener cualquier valor, pero cuando estamos en el lente de Jesús, lo que Dios ve es la sangre del Cordero, la que nos justifica, la que nos perdonó, la que nos da la vida eterna, la que tiene misericordia. Cierra tus ojos e inclina tu rostro. Señor, te damos gracias porque hoy nos has enseñado el origen de la tentación, el propósito de ella, pero también nos has enseñado a través de tu palabra cómo manejarla. Señor, no podemos evitar que llueva, pero sí podemos evitar mojarnos. No podemos evitar que exista la tentación a la orden del día, pero sí podemos aprender a manejarla, Señor. Señor, danos tu gracia, tu favor, para poder saber que la tentación viene directamente del corazón de Satanás, que tiene un propósito, Señor, maléfico, que tiene un propósito de muerte, que es que nos apartemos de tu presencia, que codiciemos aquellas cosas que no nos son permitidas, Señor. Señor, si alguna vez hemos fallado, y aunque hemos fallado muchas veces, te pedimos perdón, Señor. Perdónanos por tantas veces que hemos fallado. Muchas gracias, Espíritu Santo. Gracias, Hijo de Dios, por amarnos y perdonarnos. Ayúdanos, Señor, a manejar siempre la tentación. En el nombre poderoso de Jesús te lo pedimos. Y todos decimos amén. Dale un buen aplauso al Señor.